Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy, con esta luz tan rara de verano, que se está nublando y va a caer una tormenta impresionante, y que encima están todavía mis vecinos en la piscina, que no voy a editar este trocito de vídeo para que escuchéis el ruido de fondo. Vamos a grabar el vídeo. Tengo que acordarme que han abierto ya la piscina de la comunidad, que a partir de ahora tengo que grabar en la hora de descanso de la piscina, porque si no van a salir mis vecinos siempre en el vídeo y pues eso no puede ser. Así que nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy os traigo 5 apps que no son ChatGPT y Copilot, que os voy a reconocer que son las que más uso, que alguna vez he usado para generar materiales para clase, porque son apps o webs de inteligencia artificial que nos pueden ahorrar mucho tiempo y que os quiero compartir por si a vosotros también os son útiles. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Sin más dilación, vamos con las apps. La primera app la tengo en el móvil, ¿vale? Os voy a ir grabando la pantalla y la voy a ir poniendo aquí. Entonces vamos a empezar a grabar la pantalla para que yo luego vea mientras que estoy hablando que vamos por aquí. Entonces, bueno, la primera app es Magic School. Todas son gratuitas, ¿vale? O al menos tienen cosas gratuitas. Te puedes dar de alta como profesor o como escuela. En vuestro caso, pues, o en mi caso, pues es como profesor. Y lo que más me gusta de Magic School es que tiene dentro como herramientas de inteligencia artificial varias, ¿vale? Es la aplicación más completa que tengo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos generadores de planes para clase, generadores de rúbricas en español, ¿vale? La web os la vais a ver en inglés, pero también lo hace en español. Todas las herramientas que os traigo pueden hacer las cosas en español, excepto una que ahora lo compruebo. Pero bueno, planes para clase, rúbricas, que eso, bueno, es bastante típico. Una cosa que me gusta mucho es que te escribe feedbacks, ¿vale? Para las correcciones, ¿de acuerdo? Es muy intuitiva, ¿vale? A diferencia de otras aplicaciones, por ejemplo, Genially, a mí no me parece nada intuitiva crear lo diré. Crear recursos. Una cosa que me gusta es que te ayuda a crear los prompts, Magic School, en el sentido de que si no sabes muy bien cómo pedirle las cosas, le puedes ir pidiendo y le dices ayúdame con el prompt y te va a ir preguntando para poder generar el prompt que realmente tú necesitas si no eres capaz de generar prompts. ¿Qué prompt? Para que no sepa lo que es las instrucciones que tú le das a la IA para que haga lo que tú quieras. Entonces a veces es difícil dar esas instrucciones bien para que te dé perfectamente lo que tú quieras, ¿vale? Y luego la puedes también sincronizar con, por ejemplo, hojas de texto o con... sí, principalmente con hojas de texto de diferentes formatos, Word, Google, lo que sea. Es la más completa, ¿vale? Eso sí, son súper pesados con los emails. Recibo muchos emails, al nivel de que me he llegado de suscribir, porque es que son bastante pesados. No os recomiendo que os suscribáis a los emails. La segunda, todas están aparentemente en inglés, pero luego hacen cosas en español, ¿vale? Se llama Diffit, D-I-F-F-I-T, ¿vale? Y es para crear recursos, ¿vale? Lo bueno es que tú le dices, hazme un recurso de esta materia, eliges en el desplegable el nivel, el idioma y qué tipo de texto quieres que genere, ¿vale? Y te crea diferentes recursos, ¿vale? Es para crear recursos, pero es específica de recursos, entonces lo hace bastante bien. Te permite también buscar libros. Te permite también buscar enlaces, tipo, búscame un libro o un enlace de un vídeo de YouTube que hable sobre este tema para este nivel. Y lo busca, lo cual es que me parece que ahorra muchísimo tiempo, porque muchas veces lo que perdemos tiempo es en decir, venga, no voy a crear yo recursos, voy a buscar un recurso ya creado. Entonces, esta IA, este buscador,
busca por ti, ¿vale? Tanto textos como vídeos. Y en PDF también. Y luego por último también puedes generar listas de vocabulario y actividades para esas listas de vocabulario, que sobre todo pues a los bilingües o a los profes de idiomas nos pueden interesar, ¿vale? O de español, ¿no? De lengua castellana y literatura. Entonces, esta aplicación quizás está un poco más orientada a las letras, ¿vale? Pero todavía bastante útil, por ejemplo, para hacer vocabularios y cosas. Que a mí, pues, personalmente me viene bien para mis clases bilingües meterles el vocabulario de biología en inglés. Luego la siguiente se llama My Lesson Pal, ¿vale? Van a ir apareciendo todos los nombres por aquí. Y esta es un batiburrillo de muchos recursos, ¿vale? Tiene para hacer planes para clase, para hacer fichas, para hacer quiz, para hacer apuntes, para hacer tarjetas, para hacer ejemplo versus no ejemplo, para hacer actividades de grupo, para, bueno, palabras de vocabulario clave. Luego tienes hasta para responderte emails, temporizador, ¿vale? Tienen muchas cosas. Y ponen que están trabajando en futuras cosas, como por ejemplo preguntas para vídeos de YouTube, que genera a partir de vídeos de YouTube, que eso me parece bastante útil, por ejemplo, para mí, cuando uso vídeos, aunque en realidad como uso mis subtítulos siempre, pero bueno, me parece útil. De eso hablamos también, de lo de las preguntas, ¿vale? Y también para hacer simulaciones, tipo en física. Otra cosa que está preparando también son para hacer presentaciones y para hacer gráficos. O sea que la verdad es que es una aplicación bastante completa. Yo la he usado sobre todo para hacer jueguecitos, ¿vale? No he pedido más historia, pero me da a mí la impresión de que no es la más potente, ¿vale? Para hacer otro tipo de materiales. Así que, bueno, ahí os la dejo. Vosotros id probando, os doy varias opciones. Yo para hacer planes de lecciones enteros usaría otras, ¿vale? La cuarta aplicación se llama EduAide, como EduAyuda, EduEd, como en francés, AI, ¿vale? Y en su versión gratuita tenemos hasta 20 cosas que puedes crear al mes, ¿vale? Aunque tiene más limitaciones. Pero bueno, ¿y qué podemos hacer con esta aplicación? Básicamente es un creador de recursos, ¿vale? De todo igual, ¿de acuerdo? Que sí que está muy centrado en hacer multinivel, ¿vale? Adaptarse a la diversidad de tu clase, lo cual eso es bastante útil. En algún momento ya hemos hablado, creo que en algún reel, de multinivel y tal. Entonces, bueno, pues es cómodo. Y es muy fácil y muy intuitiva de usar, entonces es cómoda para cualquier persona que no tenga mucha maña con esto de las IAs. Al igual que Magic School te ayuda mucho con los prompts. Entonces, no es tan completa como Magic School, pero bueno, pues te puede ayudar. Y la última es un poco trampuchería. Realmente es... vengo a traeros otra vez Edpuzzle, que hemos hablado bastante ya en este canal de él. Edpuzzle, tú le metes un enlace de un vídeo de YouTube y te permite cortar el trozo que tú quieres o poner el vídeo entero y ponerle preguntas que luego tú puedes... lo diré. Tú puedes luego hacerle a los alumnos ver el vídeo de YouTube a través de ese enlace de Edpuzzle y separan el vídeo y no les deja seguir el vídeo hasta que no responden a la pregunta. Antes, Edpuzzle lo que hacía es que cada niño tenía que registrarse. Ahora, igual que muchas otras plataformas, están cambiando ese paradigma porque se han dado cuenta de que la gente se va. Y entonces, ¿qué han hecho? Lo que están haciendo es que tú como profesor creas una clase y tienes un código. Entonces, la cosa es que tú a los niños que les has dado un código, cuando vean el vídeo y respondan a las preguntas, te da una puntuación. Pero bueno, la gracia es que Edpuzzle hasta ahora tenías que hacer tú las preguntas a manita. Como mucho, decirle al YouTube de qué va el vídeo y que te hicieran unas preguntas, pero bueno,
era bastante manual y requería un tiempo. Entonces ahora Edpuzzle ha metido una IA gratis, ¿vale? Que te permite que vea él el vídeo y haga él en los cortes que él vea las preguntas del vídeo de YouTube automáticamente, lo cual me parece ultra mega fabuloso y os recomiendo mucho que lo uséis, tanto que yo me estoy planteando volver a Edpuzzle el año que viene, aunque eso me cueste después llevar las notas de Edpuzzle a mi aula virtual. Tengo que probar que me lleva menos tiempo, ¿vale? Si puedo llevarme las notas fácilmente y las preguntas las genera bien, adiós al cuestionario en GTIF de la aula virtual. La verdad sea dicha. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo contando 5 aplicaciones de IA que yo uso o he usado o quizás vuelva a usar. Que no son ChatGPT o Copilot. Y nada más, si os quedan dudas o intentáis usarlas y no sabéis, o vosotros conocéis otras que usáis muchísimo y yo no he mencionado, todo lo que sea, lo podéis dejar en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.